De vuelta con ustedes y esta conversación con Henry Falcón. Recuerden nuestras redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Penalosa, y también el WhatsApp. Ahorita vamos a leer toda su participación, 0412-700-7606. Dejamos una idea en el aire. Como mencionamos, Henry Falcón habla de la necesidad de que la política aprenda de las lecciones que hemos tenido en los últimos años. El reencuentro de todos los sectores políticos en la ruta electoral hoy no significa que todos los sectores políticos están juntos, que es algo que también quisiéramos conversar con nuestro invitado. Pero ese camino llevó a que quienes en su momento no apostaban al voto tildaran algunos con algunos epítetos de animales, algunos los llamaron alacranes, colaboracionistas. Es decir, en la política se comenzó a usar un lenguaje que desde acá, por cierto, lo rechazamos. No se puede ejercer la política con ese tipo de señalamientos, pero a pesar de eso, Henry Falcón hoy está más cercano a la plataforma unitaria, y hablamos del caso del 21 de noviembre, las elecciones de gobernadores, donde Henry Falcón enfrentó precisamente a la plataforma unitaria. ¿Qué cambió en Henry Falcón, o cómo hoy Henry Falcón puede acercarse a quienes en su momento le adversaron en ese sentido? Luis Florido decía acá hace un par de semanas que estuvo con nosotros que es que Henry Falcón del 21 de noviembre no es el mismo Henry Falcón de 2023. Bueno, eso es risible. Y yo no me voy a detener de repente en esa apreciación, porque la gente de Lara está muy clara, y no Lara, el país entero. Ahora fíjate, yo lamento que a lo largo de muchos años los factores que adversamos al gobierno, en nuestras diferencias, en una oposición muy compleja, muy plural, heterogénea, diversa, como es la política, pero nos hayamos dedicado a autodestruirnos. Y entonces eso que tú decías, entonces los calificativos, los epítetos, las facturas, etcétera, y no hayamos entendido, oye, que más allá de eso hay un propósito común que debe animarnos a todos. ¿Cuál es el propósito de una organización política, de un político, que pueda diferir de la expectativa de la gente? Ninguno. El propósito es cambiar políticamente y de manera pacífica, electoral y democrática al gobierno para poder instaurar en Venezuela un modelo político, económico y social que de alguna manera proyecte de manera eficaz un cambio también en las condiciones de vida del ciudadano. Ahora, en esto de que tú cambias, no. Nosotros sostenemos las mismas tesis de hace no solo 5 años, o 2 años, o 3 años, no, de hace 10 años. Yo hoy sostengo, por ejemplo, lo que he dicho siempre: la salida es democrática, pacífica, constitucional, electoral, no hay otra. Nosotros, por ejemplo, y yo lo he sostenido siempre, creemos sí que la política, sí, como dije antes, es diferencia, es debate, pero también es diálogo, es concertación, es negociación, son los acuerdos, esa es la política. Pero eso no es colaboracionismo. Bueno, para algunos lo fue. Muchos de esos que sostenían en las tesis contrarias a lo que estamos diciendo hoy están en el carril de la política. Entonces muchos son candidatos, se han sentado a conversar, a negociar en las condiciones políticas que demanda el país en función de cambios, un poco para ir aproximando una salida que de alguna manera se corresponda con esas expectativas de la gente. Eso es correcto. Allí es donde nosotros nos hemos mantenido, y hay gente que ha venido a ese camino. Nosotros no fuimos al camino de la salida por la fuerza. Nosotros no fuimos al camino de la aventura. Nosotros no hemos coincidido en el llamado a invasiones extranjeras al país. Nosotros entendemos el acompañamiento de la comunidad internacional en la cooperación, no en la intromisión en los asuntos internos del país. Nosotros no comulgamos con el llamado a sanciones económicas al país. Entonces esas tesis las sostenemos hoy como las sosteníamos antes. Incluso, ¿por qué hoy entonces sigue siendo imposible ver una foto de Henry Falcón, José Brito, de Antonio Ecarri, de María Corina Machado? Si todos hoy coinciden en la vida del voto, ¿por qué siguen las separaciones, ¿no? Porque hay mucho complejo, y además complejo, ahorita lo conversamos tú y yo, el complejo no es solamente a no coincidir con tu postura
o no admitir que en un momento dado tuviste una posición equivocada, sino además a esto. La gente cree que la política se hace exclusivamente desde las redes sociales, entonces hay gente que le habla a la galería. Aquí hay mucha gente que sostiene unos discursos que son inviables. Hay gente que incluso en el marco de estas primarias, oye, le dicen unas cosas al país que muestran que ese camino en la práctica no tiene ninguna posibilidad de éxito. Yo soy de los que cree que lo que viene después de este gobierno es una transición en condiciones democráticas. Ahora, una transición es mucha política, claro, no es una mucho cacería acuerdo, de brujas. no es una cacería, es conciliar posiciones y no son acuerdos solo en los políticos, solo con partidos. Es acuerdos con los trabajadores, con el sector empresarial, con la comunidad internacional, y los acuerdos es la base para poder iniciar una ruta que permita reinstitucionalizar al Estado venezolano, que es una de las graves circunstancias que ha afectado un poco la convivencia en el país. La verdadera autonomía de los poderes públicos, la confianza, la credibilidad, la independencia, que no existe en Venezuela. Entonces ahorita estamos hablando de un gobierno, un partido y el Estado venezolano que se enfrenta a estos factores de oposición, por lo cual estos factores de oposición deben dejar los complejos, el sectarismo y la exclusión de lado. Y entender que hay un interés que debe verse privilegiado, que es lo que quiere la gente. Claro, entonces, en esas transiciones, tú dices, bueno, ¿por qué la transición debe estar marcada por la política? Porque no hay otra. No hay otra. Claro. Porque de esos acuerdos que se logran en el marco de esa transición democrática es donde tú puedes, bueno, un poco fortalecer una política que permita transformar la economía del país y poder abordar los problemas de desigualdad social, lo que estás viendo hoy en la calle. Claro. Un 80%, y lo digo en todas partes, tú ves gente, caso Barquisimeto, que tú lo conoces muy bien, entonces ves en el este bodegones, muchos bodegones, y un sector que acude a los bodegones, y otro sector mayoritario, vamos a hablar del 75, 80% que va a la 21, y va a las ferias de las hortalizas, etcétera. Esos son los mismos que claro, tienen acceso, por ejemplo, a viajes, a la playa, al 20% o al 25%, a las discotecas, a los conciertos, pero no tienen acceso el 80%, el 75%. Claro. Y lo mismo ocurre con el sector salud. Estos son los que van al hospital y entonces cuando llegan al hospital no hay medicinas, no hay para hacerse exámenes de laboratorio, rayos X, etcétera, imágenes. Entonces esta gente anda buscando un real para completar un bolívar. En esa desigualdad creciente, en esa brecha que cada vez se abre más, bueno, hermano, es donde está la gran reflexión que debemos hacer los políticos, especialmente el liderazgo político del país, para no tener esos complejos y andar diciendo mentiras y ofreciendo fantasías, hablándole a la galería y no hablándole con la verdad a la gente, al pueblo, a la gente, al país. Hay que hablarle con la verdad, con franqueza. Vamos a ver qué dice la gente precisamente, rápidamente. Por cierto, las respuestas vamos a tratar que sean precisas para poder darle la mayor participación posible a la audiencia. Edgar Antonio Ávila nos escribe a través del Twitter. Buenas tardes, siempre escucho atentamente el discurso del señor Henry Falcón, mas no comprendí cuando perdió las elecciones internas de Avanzada Progresista, renunció y abrió otro partido. En democracia, las mayorías deciden. Eso no fue así. Bueno, eso es manipulación. Igual tú decías, alguien vino aquí y dijo, no, porque es que no tuve el apoyo. Mentira. El que no sabe... Henry Falcón no quiso apoyar al candidato en Carora. Bueno, pero así no, dijeron no, también no es aquí, eso, por es cierto. que eso obedecía a un acuerdo, no al apoyo, porque un acuerdo es tú me apoyas y yo te apoyo. Claro. O sea, no es que yo te apoyo y tú no me apoyas y entonces generas... Y quizás esa fue una de las causas, pero una de las causas, la causa fundamental fue la abstención. ¿Quién llamaba a la abstención? Mientras otros andábamos llamando al voto, decididos desde hace muchos años, porque nosotros salimos a llamar al voto en el 2012, en el 2014, creo que hubo elección 2015, en el 2017, en el 18 y después en el 2021. Entonces aquí hubo un cruce sobre esto. Ahora, esto que está del partido lo que tuvo fue una asamblea donde sí hubo una votación y una manipulación a través de un Consejo Nacional Electoral manejado directamente por el partido de gobierno y se confabularon con algunos y simplemente se desconoció la voluntad de esa asamblea. ¿A dónde se fue la gente? ¿Se fue a Futuro o se quedó en Avanzada? Claro, se la fueron, militancia, la base. La gran mayoría se fue a Futuro, si no, Okay. lo vamos a ver demostrado.
en los próximos procesos electorales. Ahora, yo con eso no voy a incurrir en el error de entrar en la descalificación al otro, no es así. Ellos que hagan su política y se queden del lado oscuro que les permitió, bueno, quedarse con esas siglas del partido. Nosotros decidimos avanzar y avanzar en la realidad de la política venezolana en función de lograr de verdad cambios estructurales en el país. Aunque hay quienes dicen que eso es un pase de factura por las elecciones de Barinas. Lo hablamos al final de la entrevista. Loyo, el camarada, nos escribe: Falcón habla de cambio de gobierno pacífico, pero no olvidemos que desde la gobernación de Lara promovió las guarimbas. Él dirá que no es cierto, pero todos sabemos que fue partícipe de hechos de desestabilización. Eso es falso, absolutamente falso. Incluso una de nuestras posiciones de siempre, busquen ustedes un poco nuestras declaraciones en el 2012, en el 14 y en adelante, y son las mismas que estamos nosotros sosteniendo hoy. Es falso. Yo como gobernador de Estado dirigí el Estado en las condiciones 2 veces gobernador, además. 2 veces, y además alcalde de Barquisimeto, que permitieran no abrazarme a salidas extremistas que fueran más allá del ejercicio de la política. Jamás lo apoyamos. Vamos ahora con WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos con Virgilio Torrealba, que nos escribe desde Guárico, en San José de Guaribe. El profesor: Henry Falcón es un factor clave para los acuerdos. Puede servir de bisagra para un acuerdo nacional por el país. Bueno, si nosotros podemos ser un factor de intermediación, de interlocución, yo no tengo complejo en reunirme con quien sea. En efecto, lo estamos haciendo. Incluso en esa tarea creo que es importante un preacuerdo. Yo así lo he venido sosteniendo con algunos liderazgos importantes del país de la oposición. Oye, un preacuerdo que le dé fortaleza a una alternativa en el marco de las primarias y que eso un poco muestre el camino para la elección presidencial. Ángel González nos escribe desde Huigüe, en el estado Carabobo. Buenas tardes, señor Falcón. ¿Usted cree que el gobierno va a respetar los resultados de las elecciones presidenciales, ya que ellos pierden de calle? Bueno, el asunto es que si hacemos lo correcto, primero, nos unimos de verdad, sin zancadillas, sin exclusión, sin sectarismo, reconociéndonos en nuestras diferencias y hacemos eficaz el voto, o sea, la masificación del voto. La lógica de la matemática te dice, si del 80% que hoy adversamos al gobierno, solo sale a votar el 60, el 50%, el gobierno no tiene vida. Ahora, si la gente se abstiene y no va a votar, bueno, el gobierno entonces juega, y por eso la unidad juega la dispersión, atomizar a la oposición y juega el ventajismo. Donde hay masificación de voto, no hay ventajismo que valga. Si masificamos el voto, la votación, el voto, es uno de los instrumentos que nos da la Constitución, a lo cual nosotros debemos afianzar todo nuestro accionar para que ese voto sea masivo y pueda generar de verdad un cambio importante en el país. Cruz Salazar desde Marigüitar, en el estado Sucre, el mejor pueblo del mundo, nos escribe por acá: saludos a Henry, el único candidato presidencial que en plena campaña se bajó de un carro y compartió con la gente de nuestra comunidad. Sí se puede. Bueno, un saludo para... muchas gracias. También por acá nos escribe, con esto cerramos, William Liendo desde Santa Cruz de Mora, en el estado Mérida. Buenas tardes. ¿Por qué como oposición siguen peleando? Tienen que ponerse de acuerdo para poder salir de esta pesadilla. Absolutamente de acuerdo. Esa es la posición. Y ahí hay que dejar los complejos. Eso que tú, por ejemplo, que si estás aquí, no, porque es que nosotros somos de este lado. Y entonces nosotros sostenemos la salida del consenso. Bueno, perfecto, se respeta, eso es aceptable. Claro. Hay un sector que cree que la metodología del consenso es perfecto y hay otro sector, que respaldamos la iniciativa, la metodología democrática de las primarias. Bueno, perfecto, eso es excluyente. No, ahora, eso impide que haya un acuerdo posterior y que se pueda fortalecer una sola alternativa, una sola candidatura única y unitaria para enfrentar con éxito al gobierno, al PSUV y al Estado venezolano, porque no estamos hablando del PSUV, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando del partido de gobierno, el PSUV, claro, el gobierno y el Estado venezolano en esa crisis institucional que se vive en el país y donde todo eso lo asumen para sí en esa condición de ventajismo frente a cada proceso electoral que tenemos por delante. Eso es una verdad absoluta y que nadie puede refutar, y eso debe llamarnos a la atención para que ese plurismo en algunos, ese sectarismo y ese inmediatismo en lo que todavía
no han salido a la calle y hay algunos que ya se creen que son presidentes. Oye, hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Claro. Y hablarle con la verdad a la gente y hacer lo que la gente quiere, pero en condiciones de fuerza en la unión para que podamos alcanzar el éxito que demandan la gran mayoría del país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Quedó pendiente lo de Sí. si era un pase de facturas, lo de avanzada progresista. No, te lo Porque puedo eso lo responder dijeron acá, rápidamente. rápidamente. Te lo puedo responder rápidamente. Bueno, Acá dijeron que a Henry Falcón le pasaron factura por Barinas. Es que nosotros no dependemos ni a nosotros somos autónomos e independientes y siempre hemos dicho, somos de oposición con posición. De tal manera que en ese sentido, la lógica de la política, que es un poco lo que debería ocurrir en el país, o sea, lo que sucedió en Barinas, oye, es que extrapolarlo a la elección presidencial y aprender lo que sucedió en positivo. Bueno, nosotros tomamos la decisión de apoyar al candidato que en ese momento, independientemente de que nosotros coincidiéramos en Lara, oye, no podíamos nosotros ser irresponsables y además en esto inmaduros para poder asumir una posición distinta. Era la lógica de la política apoyar a ese candidato y todos deberíamos confluir allí. Todo lo que no confluyera allí simplemente le restaba credibilidad a esa posición política y por supuesto un sector maniobró con el gobierno para que se diera ese pase de factura en la tarjeta de avanzada progresiva. Si hubo pase de factura, bueno, sí lo dijo. Bien estructurado. Posterior a eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Aprovechamos la oportunidad, saludamos a Ismael Rangel desde Perijá de Machiques en el estado Zulia y también a la familia Loyo en sintonía desde Yaracuy, que no pudimos leer sus comentarios, pero bueno, desde acá nuestro saludo y también para Ana Hernández desde Cagua, que nos había escrito por WhatsApp. Hacemos una pausa y al regreso Rafael Veloz va a estar con nosotros en estudio de la Dirección Nacional de Voluntad Popular.